especial de llamadas al aire de Insomnia, pero clásicas. Así que arrancamos. No, le pasó a mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Qué le pasó a tu mamá? Pues, a ver, cuando ella me tuvo a mí, le pasó eso. A los pocos instantes de haberme tenido, ella tuvo un desmayo. Ella, sí. Sí, entonces ella le dijo al doctor, me siento mal, me estoy desmayando. Y ella escuchaba como los doctores decían, ella se nos va. Entonces en eso, ella veía un camino oscuro. Entonces después vio que iba caminando por un camino, pero iba demasiado rápido. Y al lado de ese camino habían flores, de todas las especies. ¿Flores? Sí. Entonces, más allá se encontraba una puerta en forma de arco. Y la puerta estaba medio abierta. Entonces, ella alcanzó a poner un pie ahí. ¿En esa puerta? En la puerta. Y la alcanzó a tocar. Pero y ahí fue cuando otra vez volvió así. Pero ella dice que si ella hubiera alcanzado a entrar, tal vez hubiera muerto. Si hubiera traspasado la puerta. Sí, pero solo alcanzó a colocar un pie. Bueno, y después de eso, ¿que ella regresa normalmente? Sí, normal. ¿Los médicos qué le dijeron a ella? No, le dijeron que había sido un desmayo por el parto. Porque a veces, sí, porque se le había retenido la placenta. Ah, caray. Pero todo terminó bien. Sí. Muy bien. Oye, pues, mi querida amiga Aura, muchas gracias por estar en Insomnia. Bueno, ok, es un programa muy bacano. Gracias, chao. Chao. Bueno, fueron dos situaciones así súper raras. Una vez me encontraba sola en mi casa y pues yo iba a ir al escritorio. Es un apartamento pues más o menos pequeño. Entonces iba a ir al escritorio a sacar un lápiz y un papel y iba a escribir algo, no me acuerdo qué. Entonces me dirigí hacia el escritorio y yo, es de esas cosas que no iba a hacer algo pero no me acuerdo qué era. Entonces me volví hasta mi habitación. Cuando volteé, la puerta del apartamento estaba abierta. Y entonces, cuando me asomé, el edificio estaba totalmente oscuro. No, casi me muero de susto. La segunda fue cuando una vez fuimos a La Calera con una prima y nos fuimos para una finca a montar caballo y nos salimos de la finca. Estaba haciendo un sol espectacular. Y cuando salimos de la finca empezó a llover muchísimo y los caballos se frenaron y no quisieron andar. Y entonces nosotros pues con mi prima dijimos, no, pues devolvámonos a la finca, y no pudimos porque igual, o sea, los caballos se frenaron muchísimo y no andaban. Entonces había como un árbol al frente y se nos apareció como un espectro blanco terrible. O sea, nosotros, mejor dicho, no podíamos, o sea, estábamos ahí cagados de susto, porque, o sea, ahí viendo eso y por eso los caballos frenados y no andaban ni para detrás ni para adelante. Entonces fue terrible. Ok, ¿esto dónde fue que ocurrió? En La Calera. En La Calera. Uh-huh. ¿Y ocurrió aquel momento y ya, o han vuelto a ocurrir después de eso cosas extrañas allí? No, o sea, acá en mi apartamento sí ocurren cosas extrañas. Se prende el televisor así, pero igual son cosas de las que uno ya se acostumbra. ¿Tú ya estás acostumbrada a que ocurran ese tipo de cosas? Sí. Dios mío. ¿Hay alguien en la línea? Hola, feliz noche. Aló, muy buenas noches. ¿Quién habla? Ramón Elías de Manizales. Ramón, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Ok, muy bien, me llaman el Marcianito, o el Marciano de aquí en Manizales. Ah, bueno, muy bien. Cuénteme, ¿cuál es su aporte para esta noche? El aporte es de que llevo ya alrededor de unos 30 años investigando el fenómeno OVNI. Ajá. Estuve en un programa, o estuvimos nosotros en un programa hace años, por Todelar. Lamentablemente pues eso se acabó aquí en Manizales, pues aquí realmente pues por problemas que desconozco se acabó, y últimamente pues he estado escuchando Insomnia aquí. Tiene un conocimiento tremendo y es una gran verdad en muchas cosas. Es decir, nosotros no somos portadores de la verdad, lógico, nosotros aportamos cosas, pero de todas maneras no le imponemos, dejamos para que la gente investigue las raíces de todo esto.
como repito, 30 años investigando el fenómeno OVNI. He estado con Sisto Paz, Enrique Castillo, que ustedes lo conocen a nivel mundial. El señor JJ Benítez, del famoso caballo de Troya, pues no lo conozco personalmente, pero he escuchado de él, y realmente en este mundo estamos en unas incógnitas tremendas. Lo que tengo que aportar de que si gustan de algo aquí, saber sobre mi conocimiento del fenómeno OVNI, me han pasado muchas cosas. He visto en el pasado naves nodrizas, he estado cerca de platillos en sí, el platillo normal y el famoso cigarro, o también nave nodriza que puede salir. De las historias que usted ha tenido que vivir, ¿cuál es la que recuerda como la más impactante o una de las más impactantes? Bueno, una de las más impactantes que tuvimos aquí en Manizales, más que todo tirando ya para el Nevado, es decir, la parte oriental y parte suroriental, más que todo. Vimos, mi señora, mis hijos y compañeros, aquí en Manizales, una nave nodriza. Y realmente pues eso impactó mucho porque, digamos, mucha gente pues que no conoce esto se aterrorizó y los tuve que explicar de qué se trataba, de qué era esto. Y realmente pues como conozco y así es cierto lo que es y lo que ha sucedido, entonces les explico a la gente de que no hay que tener miedo, hay que tener serenidad, hay que tener mucha paciencia en cuanto haya un avistamiento, porque usted sabe que existe avistamiento de primer tipo, segundo, tercero y cuarto tipo. Ya cuando el cuarto, perdón. No, continúe. Ya cuando el cuarto tipo, ya es cuando uno tiene contacto directamente ya con ellos, ya lo llevan en una nave a viajar ya por el espacio. El tercero, que ya uno la ve o ya está cerca de ellos, pero ya cuando es realmente el cuarto tipo, ya es que uno viaja, como le ha sucedido, por ejemplo, a Sisto Paz, Enrique Castillo, pues en lo que ellos han comentado sobre esto. Yo he visto una cantidad de naves a nivel de aquí al departamento de Caldas, muchas partes, y diario escucho programas digamos de Argentina, escucho programas de Chile, Perú, en México, que es donde más hay avistamiento OVNI en este momento. Lo mismo que en España, Inglaterra, con los famosos círculos o los famosos mensajes que nos están dejando ellos continuamente. De todas maneras, aquí nosotros estamos, no digamos que invadidos, no, ellos están aquí entre nosotros. Ok, cierto. Otro caso que tenemos también aquí en América es los grandes maestros del Paititi, que eso es en el Perú, en Chile, pues, en toda la montaña de los Andes. Se considera que existen ciudades intraterrenas, ciudades extraterrestres, de los extraterrestres, pero que están dentro de las montañas de Colombia, Perú, Chile, todo lo que es la cordillera central o oriental, que es lo que llamamos nosotros. Okay. Lo mismo que en México, mire el avistamiento último en México, todo lo que nos muestran. No sé qué está pasando en México, qué hay debajo, qué hay allá, pero de todas maneras es diario un avistamiento OVNI. ¿En México? En México, sí. Muchas gracias por estar en Insomnio. De Tomás, no, y es un programa muy interesante, y yo quisiera que toda la gente en Colombia se dé cuenta, y no solamente en Colombia, a nivel mundial, de que nosotros no estamos solos. Nosotros no somos los únicos seres vivos en el universo. Aquí entre este planeta Tierra, que es una nave gigantesca, es donde hay más gente de otras partes, o sea, seres de luz que están entre nosotros. O sea que nosotros no estamos solos, aquí hay gente con nosotros. Hay que pensar primero, mirar qué es lo que tenemos nosotros adentro, qué hay aquí en este planeta, para poder buscar lo que hay por fuera. Muchas gracias por estar en Insomnio, Ramón. De todas maneras, los felicito por el programa y sigan adelante. Vamos a la línea. Hola, feliz noche. Buenas. ¿Quién habla? Andrés. Andrés, cuénteme, ¿qué le ocurrió a usted? Precisamente esto pasó en la Candelaria. Mi abuelita pues vivía allá. Resulta, no sé si ustedes sepan que en la Candelaria entierran, o sea, antes enterraban los... Ah, sí, emparedados. Eso, los muertos entre las paredes. Sí. Antes enterraban los muertos en las paredes de las casas. A eso se les llama emparedados. Dios. Pues resulta que mi abuelita vivía sola en una casa que era supremamente grande. Entonces pues yo llegué esa noche y pues yo me fui a quedar en la casa de mi abuelita. Y
por la noche pues mi abuelita se levantó gritando que no sé qué, que era que había escuchado, que ella había visto que salía algo de una de las paredes. Entonces pues esa como en la semana siguiente resulta que mi abuelita, o sea, yo estaba ya que me dormía y llegó como mi abuelita vestida de blanco y me dijo que tuviera cuidado, y entonces me levanté y como a los 15 minutos mi abuelita resultó que estaba muerta. Entonces de ahí pues llamaron a un poco de gente y resulta que dijeron que un espíritu de esa pared, de esa casa, se había apoderado de ella y la había hecho suicidar. Un espíritu de la casa poseyó a su abuelita y este espíritu la hizo suicidar. Sí. ¿Esto hace cuánto tiempo ocurrió? Hace como un año. Hace como un año. ¿De ahí para acá su abuelita se ha vuelto a manifestar? No. ¿No? No. Bueno, amigo, pues... Fantasmas. En el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus de almas errantes, de seres muertos que se manifiestan entre los vivos. Los fantasmas son cómplices de insomnia, mitos y leyendas de los 40. Toda la actitud. Reporten desde dónde están generando sintonía, si están aquí en Bogotá o si están en cualquier otro lado, 316-528-8000 o el numeral Insomnio de los 40 o a mi cuenta en Twitter, @elchancho414. Les dije que esta última hora era lo que yo denominaba especial de llamadas clásicas con el señor Héctor Contreras, historias de terror. ¿Hay alguien en la línea? Hola, feliz noche. Aló, ¿quién habla? Andrés. Andrés, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Más o menos. Cuénteme, ¿qué le ocurrió? Mire, viejito, yo soy una persona de bastante edad. Lo que pasa es que me gusta escuchar mucho su programa. Ajá. Yo tengo 3 o 4 historias. Sí. La primera, si ustedes quieren un sitio tétrico, espantoso, horroroso, la Escuela de Artillería al sur de Bogotá. ¿Ocurren cosas extrañas? Uy, esa Escuela de Artillería es la vaina más espantosa del mundo. Alguna vez, por allá en el año 90, a nosotros nos tocó prestar guardia porque eran elecciones, una cosa así. Ajá. Por los lados de las casas fiscales donde viven los oficiales. Es una zona que es como un potrero. Es una zona famosísima en la Escuela de Artillería que se llama Pozo Azul. Sí. Mire, viejo, esa vaina es espantosa. Se aparecen brujas. Hay muchos soldados en la Escuela de Artillería que se han suicidado. Aparecen los soldados. Es espantoso. Usted de las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, usted no se... O sea, una persona normal no se soporta ese sitio. ¿Así de tenaces? Ese sitio es macabro. La segunda, hay cerca de Caracol, quedaba, no sé si se puede decir la empresa. Pues, hágale, mijo. Pues mire, ahí quedaba a la vuelta de Caracol, sobre la carrera 36, quedaba Colombina. Sí. Esa zona siempre se dijo que era tétrica, que era fantasmagórica, etcétera, etcétera. Yo entré a trabajar allá en el año 94, a mitad de ese año más o menos, y yo pensaba que eso era pura paja. Una noche, un turno allá se empezaba, el turno de semana de noche se empezaba el domingo. Mire, un domingo empezó a funcionar el horno, nos apagaron el horno, nos apagaron la planta. Yo soy técnico en mantenimiento, nos respondieron la herramienta. En el descanso, como a eso de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, salimos a un descanso y teníamos que salir a un patio. Mire, man, nos apagaron la planta. A esas pobres viejas del turno las corretearon. ¿Toda la planta la apagaron? Toda la planta la apagaron. A esas pobres viejas del turno las corretearon. Hubo una muchacha que se fue escaleras abajo. Cuando la muchacha se levantó estaba marcada. Y eso Colombina no lo... O sea, Colombina le hizo el quite a eso. Ellos no quisieron darle mucha importancia al suceso. Y eso se volvió un problema porque nadie quiso volver a hacer ese turno de noche en Colombia. Absolutamente nadie.
Eso se quedó así. Hasta hace unos meses yo me retiré de esa empresa. Y hasta hace unos meses yo entré a trabajar a la empresa de gaseosas que ustedes tienen al lado. Usted ya sabe cuál es. Sí. Fíjese que yo trabajé para la división de transportes de esa empresa hasta hace unos meses. Y yo pensaba que el cuento de los fantasmas o el cuento de los que asustan en esa zona, pues solo pertenecía a esa zona de la empresa a la que acabo de hablar anteriormente y que pues que eso solo atañía esa zona. Toda esa zona donde ustedes están, según lo que me comenta mi mamá, que mi mamá es una señora de bastante edad, sí. Me dice mi mamá que en esa zona era donde durante la época de la violencia, desafortunadamente o enterraban a los rojos o enterraban a los azules. Eso no... pero por aquí habían como especies de fosas comunes. Exacto. Figúrese que ahí en la empresa de gaseosas que queda al pie de ustedes, ellos tienen una división de transportes. Y ellos tienen arrendados, detrás de la empresa que produce carros, tienen arrendados unas bodegas impresionantes, unas bodegas grandísimas. Gigantescas, sí. Ahí sobre la calle 15, una noche nos tocó quedarnos, yo no me acuerdo por qué nos tocó quedarnos, se varó un camión, alguna cosa pasó. Mire, man, qué cosa tan espantosa. Al barrio, en el barriocito ese que está detrás de la empresa de gaseosas, el Giracastro. Sí. Afortunadamente o desafortunadamente, cuando empezó a pasar lo que empezó a pasar, yo creo que yo me desmayé porque no me la aguanté. Estábamos entrando el camión que se varó y figúrese, hermano, que se nos aparecieron unos señores. Los señores venían caminando muy normalmente por la calle. Cuando de un momento a otro, los señores se detuvieron enfrente de la bodega y pues nosotros nos quedamos mirándolos porque, pues usted comprenderá, la zona es muy oscura, muy complicada de noche, y nosotros dijimos, no, pues estos mínimos nos van a atracar. Sí. Estos tipos venían con unas gabardinas, vestidos muy a la usanza de la época de la violencia. Sí, sí. Coge un tipo estos y se quitó el sombrero, mano. Esa vaina fue... Haga de cuenta como cuando usted ha visto una película de terror, como cuando usted llega y se quita la cabeza, sí, que le queda la cabeza, que le empieza a escurrir sangre a la cabeza. Sí. Mi compañero gritó, el muchacho que estaba abriendo la puerta se desmayó, y creo que yo también me desmayé porque no me acuerdo nada. ¿Así de impactante fue? Eso fue espantoso. Esa vaina fue espantosa. Y toda esa zona ahí donde ustedes están, es así. Toda esa zona, usted intente caminar entre donde ustedes están, entre Caracol, que es como la 39, creo. 39, sí. Entre la 39 y la 30 por la calle 15, por lo menos entre las 10 y las 12 de la noche, intente caminar por esa calle. Algo raro pasará. Eso es tenaz. La cantidad de fenómenos, de espíritus, de personas con las que usted se encuentra, es impresionante. Esa vaina es espantoso, la cantidad de energía negativa. Usted ve cosas, usted ve gente herida, ve gente arrastrándose, ve los fenómenos paranormales que están en toda esa zona son violentísimos. Y es como si en esa zona hubiera muerto mucha gente, pero de forma violenta. Usted dice que era porque en la época de la violencia, entre comillas, enterraban mucha gente acá precisamente a raíz de la guerra que se vivía. Lo que pasa es que yo alguna vez, pues imagínese, pues antes un montón de cosas que nosotros vivimos. Y no solo yo, sino un muchacho que vive aquí en la casa, que pues siempre hemos trabajado en esa zona. Ajá. Un día le preguntamos a mi mamá, entonces mi mamá nos comentó esa zona. Lo que pasa es que esos terrenos, donde está esa zona industrial, esos terrenos eran zonas de cultivo, sí, tierras de cultivo. Y cuando ellos tenían enfrentamientos, esa era la zona donde iban y tiraban los cadáveres. Era como la fosa común donde se tiraban los cadáveres. Dios mío. Alguna vez ustedes en un programa comentaron de que un programa fuertísimo que ustedes tuvieron, ustedes comentaron de que
Ustedes tenían movimientos en los corredores, bajones de luces, etcétera, etcétera. Eso siempre ocurre. Me dice mi mamá que la parte donde está, a ver, de la carrilera hacia más o menos la 42, esa zona tiene que estar harta infestada de zonas de fosas comunes. Dios mío. Esa zona está harta infestada de zonas de fosas comunes, porque ese era el sitio donde el gobierno de turno mandaba a deshacerse de los cadáveres, de los muertos por la supuesta violencia de la época, entre comillas. Ok. Hombre, pues de verdad le agradezco por su aporte, Insomnia, y le agradezco que esté con nosotros. Bueno, hombre. Una feliz noche. Lo mismo para ustedes. Hasta luego. Hola. ¿Quién eres? Natalia. Natalia, buenos días, noches aún. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Cuéntame, ¿qué te ocurrió? A ver, esta es una historia que pasó hace como no sé, yo tenía como unos 11 años. Ocurrió más o menos hace 11 años. Ajá. Esto pasó en Puerto López, Meta. Ajá. Nosotros teníamos una finca allá y entonces los caballos, extrañamente, y mi caballo en especial, que se llamaba Mono, extrañamente aparecían con trenzas. ¿Con trenzas? Y con marcas. Wow. Y no fue que te contaron, sino que tú lo viste. Sí, a mí me pareció súper raro que yo me levantaba y veía el caballo con trenzas. Dios. Y los caballos amanecían marcados y pues mi papá preguntaba y pues era muy raro. ¿Marcados con qué? Marcados como como si fuera pintura, pero como pintura roja. Ah, y con letras. ¿Y qué decían? No, aparecía una letra, aparecía una M, cosas así. Wow. Entonces, mi papá preguntaba y nadie le daba razón de qué era. Entonces, no sé, los empleados decían que ellos decían que eran trolls. ¿Eran trolls? O una especie de duendes. Creo que son como duendes. Ajá. Entonces siempre los caballos aparecían así y pues era muy raro porque obviamente nadie se iba a poner a hacerle trenzas a los caballos por la noche. Y menos de noche. ¿Cada cuánto más o menos ocurría esto? No, a veces pasaba súper seguido. A veces destrenzábamos los caballos y al otro día aparecían otra vez con trenzas. Dios mío. Y las letras de los caballos y a veces los empleados aparecían marcados. ¿Los empleados? Sí. ¿Y ellos qué decían? ¿Qué sentían? No, que ellos sabían que eran, pues les decían que eran trolls. Ajá. Que eran duendes, que ellos a veces los veían. Y mi papá les preguntaba, pues, ¿qué? O sea, que ¿cómo era muy irreal, sí. Entonces, ellos decían que eran pequeños y que era como una forma de como, no sé, como los pintan. Sí. Como pintan a los duendes, pero que ellos lo veían, o sea, normal, como una persona. ¿Qué tan pequeños eran más o menos? No sé, unos 40 centímetros, creo yo. Supremamente pequeños. Sí, algo así. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tuvieron que hacer o eso se siguió presentando por siempre? No, siempre pasaba, pero igual ellos, como en los llanos se ve tanta cosa de hechicería, de brujería, de cosas por este estilo. Entonces, a mi papá le decían que tenía que poner unos palos cruzados. No sé, como de pronto si ustedes han visto no sé, en Cali hacen eso para las iglesias. Ajá. Ponen unos palos cruzados y les ponen hilo rojo. O sea, amarran el cruce de los palos con hilo rojo. Sí. Ok. Entonces le decían que tenían que dejar esas cruces abajo del caballo y que no se volvió a presentar. Lo hicieron muchas veces, pero pues seguía pasando. Pero pues no sé, esto es súper extraño porque
no creo que nadie lo hiciera. Sí, no tiene ningún tipo de coherencia. Además que era todo el pelo del caballo y la cola del caballo y no creo. Es bien difícil, ¿ah? Oye, Natalia, pues gracias por estar en Insomnia. Okay. Un beso y feliz noche. Bueno, pues cuídate. El diablo. Entonces toda la gente se entraba. Ella a lo que se entró, se agachó por la puerta y miró cuando pasó una sombra negra en un caballo y a lo que pasó dejó fuego en el piso. Nadie sabe qué fue lo que pasó ni nada, no se ha vuelto a pasar nada. Desde ese día no volvió a ocurrir nada. Desde ese día. Y siempre se quedaba la sombra negra en el piso. Ah, la sombra siempre permanecía ahí. Sí. ¿Qué figura? Como la quemadura del fuego quedaba ahí en el piso. Ok, más o menos, ¿qué forma tenía esta figura? O sea, pasaba como un tipo, pero todo negro, en un caballo negro con un sombrero grandísimo. Uh-huh. Pasaba por la mitad de la cuadra y botando fuego. A lo que pasaba dejaba fuego en el piso. Wow, muy bien. Amigo, pues muchas gracias por estar en Insomnia. Listo, gracias a ustedes. Feliz noche. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Giovanni, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? bien. ¿Qué le ocurrió? No, pues la historia me la cuenta mi papá que pasó en el pueblo de él en Vergara, Cundinamarca. Ajá. Que había una casa donde vivía una familia, la señora, el señor y pues un niño. Y entonces pues el señor tenía su parcela, sí, de maíz. Sí. Tenía su tierra de maíz. Entonces a él le pasaba que los cuervos se le comían todo, o sea, todos los animales le dañaban todo y el man pues no progresaba, ¿sí? Y entonces pues él un día se aburrió y entonces invocó al diablo. Entonces dice que él de tanto así llamar al diablo que dice que se le apareció el diablo. Ajá. Entonces me cuenta mi papá que entonces el señor hizo un pacto con el diablo de que él le protegía el maíz por toda la vida, la tierra de él, y que él se le llevaba el alma, ¿sí? Ajá. Pero entonces que el diablo le dio 5 años y le dijo que si en los 5 años no le pasaba nada a la tierra de maíz, pues que entonces se le llevaba el alma, ¿sí? Ajá. Entonces cuenta que bueno, pasaron, entonces ya se iban a cumplir los 5 años. Entonces el señor estaba desesperado y estaba asustado porque pues al maíz no le pasaba nada, ¿sí? Y él recogía todo y él había hecho su plata, su dinero con eso. Entonces él estaba asustado y entonces él le contó a la mujer. Entonces la mujer pues también, entonces 3 días antes de que se cumpliera el tiempo que pactado con el diablo, la mujer llegó y se desnudó toda. Uh-huh. Y se echó el cabello por delante, se puso un crucifijo en el cuello, y entonces llegó y se fue gateando así y rezando hasta el maíz. Y entonces él dice que, o sea, es que cayó ese día una tormenta y la cogió un trueno a la vieja, pero entonces no le pasó nada y la muchacha pudo dañar todo el maíz antes de que se cumpliera el tiempo. Y entonces él dice que eso se oían unos gritos tenaces allá en ese pueblo en Vergara y que ese día casi, mejor dicho, que de los truenos que le caían al maíz. Ajá. Y no, pues el man perdió toda la casa, se le derrumbó con todo, o sea, se le derrumbaron, le cayó un trueno a la casa pero no, pues la vieja quedó bien y eso es lo que me cuenta mi papá que pasó allá en ese pueblo. O sea que realmente estaba ocurriendo algo extraño. Sí, o sea, sí, después quién sabe si sería el diablo o no, pero el man dice que hizo el pacto y todo, pero la mujer pudo salvar al marido. Sí. Ok, amigo. Hola, ¿quién está ahí? Hola, habla con Nelson. Nelson, bienvenido a Insomnia. ¿Qué le ocurrió? Eso hace como 6 años atrás. Estaba prestando servicio. Y pues a mí me tocaba relevar a un compañero a las 12 de la noche. Ajá. Pues la guardia era una garita que tenía como unos 6 metros más o menos. Y pues yo me subí, él se fue el cabo con él y eso pues. Entonces yo me senté, coloqué mi fusil en medio de las piernas, pues y me senté a ver la noche, la luna pues. Ajá. Estaba bastante gris, más o menos así como esta. Eso pasó en Cartagena. Sí.
Entonces, pues yo me quedé ahí viendo lejos así y de pronto, o sea, como la garita tenía el techo y detrás del techo estaba como unas ramas colgando, así como un palo de esos de espinas. Sí. Y entonces, cuando... Espera un momentico. Salga de acá. Entonces, esas ramas comenzaron a tocar así el techo. Entonces, yo sentí que, o sea, de un momento a otro sentí que algo así se posó encima de las ramas, ¿sí? O sea, sentí como que algo se había posado así. Y entonces en ese momento, pues a mí no me dio miedo, ¿no? Pues yo digo así. Y entonces, al ratico, al frente de donde nosotros, o sea, donde yo estaba prestando la guardia, queda así como un silo, eso donde guardan esos fusiles y armamentos así de la base. Ajá. Entonces, de un momento a otro vi un grito, o sea, un grito que duró como medio segundo, como una niña como unos 7, 8 años. O sea, un grito horrible. Horrible, me dio mucho miedo y pues yo, no, o sea, no me movía, me quedé ahí en ese puesto y sentí que el cuerpo se me crecía, la cabeza, o sea, era algo horrible, ¿no? Ajá. Tenaz. Y entonces, bueno, me quedé ahí y entonces como unos 5 minutos, unos 10 minutos más o menos, ya pasó todo y eso, pues yo me quedaba preguntando qué había pasado y eso, pero solo, ¿no? Porque estaba solo en eso era un monte bien grande. Ajá. Al día siguiente, pues yo le comenté a los compañeros y eso, unos paisas que estaban ahí conmigo y eso, entonces ellos me dijeron que averiguara y nos fuimos al otro lado del pueblo, que queda un pueblo que se llama Caño el Oro, y resulta que en ese pueblo hace como le digo, en la historia así o sea, en la época así, o sea, era una época grande donde allá llevaban a la gente que le daba lepra. Sí, y esa gente, pues, el gobierno, como en ese tiempo no tenían la cura para la lepra, resulta que cogieron y bombardearon esa isla y mataron gente y toda esa cosa. Y entonces, resulta que del lado de atrás donde yo estaba la garita, había un cementerio, o hay un cementerio. Ajá. Entonces, pues, ellos deducieron de que ese grito pudo ser una niña que, pues, murió en medio de la batalla y por la otra, pues, puede ser una bruja. Pero las cosas me pasaron a la misma vez, o sea, a la vez. Fue horrible, o sea, yo me sentí así como me siento ahora, porque es que siempre que cuento la historia me da mucho miedo. De solo recordarlo le da bastante miedo. Uy, sí, horrible, tenaz. Ok, amigo, pues muchas gracias por estar en Insomnia. Bueno, muchas gracias a ti. Una feliz noche. Bueno, chao. Buenas noches, doctor. ¿Quién habla? John Freddy. John Freddy, bienvenido a Insomnia. ¿Cuál es su historia? A ver, yo soy guardia de seguridad, o vigilante, pues. Sí. Yo estaba prestando servicio en un hospital. Sí. Con otros 2 compañeros más. Sí. Recién llegado todo era normal. No pasaba nada. No pasaba nada, no sentíamos nada, pues todo normal. Uh-huh. Pero al cabo del tiempo empezaron a sentirse las sillas de ruedas sonar por todos los pasillos. Y nos asomamos a mirar, nada, la silla de ruedas ahí parada. Estábamos en un cafetín haciendo unos cafés, cuando de pronto la puerta de atrás empezó a moverse. Eso eran como las 10 de la noche y nosotros esperando a que saliera alguien y nada. Entonces nos asustamos al ver que nadie salía y empezamos a darle vuelta a todo el hospital a ver que de pronto no se hubiera quedado alguien por ahí, y empezaron a cerrarnos las puertas y a tirárnoslas. Y eso sucedió Varias veces. ¿Ustedes sabían? ¿Alguna vez llegaron a saber realmente qué era lo que allí ocurría? Ahí es lo bueno. Una usuaria en el día llegó
normal, se levantó y dice que llegó una enfermera a asearla, que le tocaba ya la hora de aseo. Y sí, se fue, se bañó, arreglaron la cama y ella volvió y se acostó. Cuando al rato llegó la enfermera que le tocaba ayudarla a bañarse. Y le dijo, venga pues, que le toca baño. Ajá. Y la señora le contestó, no, pero es que yo ya me bañé. Usted ya se bañó. ¿Y quién la ayudó? Una enfermera monita que está por ahí. Ella vino y me dijo que me tocaba y de ahí me ayudó y me bañó. Ajá. Pues la enfermera empezó a averiguar quién era y no existía esa enfermera ahí. Ajá. ¿Y qué fue o quién fue entonces? No se sabía quién había sido. Más tarde hicieron una reforma en esa clínica. Ajá. Y empezaron a tumbar muros y todo eso. Encontraron una cava. Sí. Que estaba toda como en aluminio alrededor. Y en un muro había un muro muy quemado. Y nadie sabía de esa cava. Nadie tenía ni idea que eso allí estaba ocurriendo. Ni idea que eso existía. Vea pues. Según relatos, eso había sido de monjas. Y habían inclusive como de esos hornos de ladrillo. Ajá, de los donde antiguos. Cocinaban ellas. Sí. De esos antiguos. Excavando en el piso, reventando el piso, encontraron unos huesos humanos. Wow. De niños y de adultos, varios. Ajá. Y después de que sacaron... ¿Listo, doctor? Una feliz noche. Vale. Maravilloso el programa del día de hoy. Comenzamos a las 9 con el señor Chirri, celebrando los 20 años de Insomnia Paranormal, o bueno, de la insomnia en general, aunque ahora solamente pues hacemos la parte paranormal. Pronto tendremos podcast, pronto lo avisaremos a través de nuestras redes sociales. Luego a las 10 de la noche tuvimos una entrevista con Juan G. Vallejo, un experto en el tema de misterio y lo paranormal. Luego con Carlos Ríos. También hablamos de telepatía, telequinesis y demás. Tuvimos nuestra editorial, nuestro noticiero y Miguel, investigador de Expediente Paranormal, lo que yo llamé tema libre. Cerramos con estos audios clásicos, con estas llamadas clásicas a insomnia. Y como siempre, tenemos que terminar cerrando el ritual, ¿no? Ya comimos, ya bebimos, ya pues sabemos que todos estamos en cuarentena, pero nos metemos en el ritual que hubiera o no cuarentena hacemos, ¿no? De ir a la cocina, de sacar pasabocas y demás, pero ya es tiempo de terminar y los problemas comienzan cuando insomnia termina, porque usted tiene que salir al baño y demás. Hay gente que igual está trabajando en las bombas, en los cementerios, en las garitas, en muchos lugares y son hinchas de insomnia y dicen, ay, se acaba el programa y ahora sí empiezan a asustar la gente que maneja y ve de pronto algo ahí en su retrovisor. Este programa no intenta vender verdades absolutas, cada cual determinará si lo que escuchó acá es cierto o no. Recuerden, nunca estamos solos. Te habló el Chancho, @elchancho414 en todas mis redes y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños.